de vecino hoy, adorando a Dios conmigo. Comenzamos en esta mañana una serie muy importante titulada Divergente. Diga conmigo, divergente. Los que tienen sus Biblias, vamos a leer dos pasajes. Uno está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, el verso 6. Y el otro texto lo encontramos en Filipenses, el capítulo 2, versos 14 al 16. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, verso 6, la Escritura dice: porque tú eres pueblo santo, así le habló el Señor a Israel. Porque tú eres pueblo santo, tú eres un pueblo santificado, consagrado, separado para mí. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en Filipenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Diga conmigo, sin mancha. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Querida iglesia, el corazón inédito de la auténtica fe cristiana, en este corazón hay una huella distintiva, única y divergente a las huellas de las filosofías y de las teologías, de las culturas de la tierra y las religiones del mundo. Y las pautas diferentes del modelo ejemplar de esta huella divergente fueron marcadas originalmente por el autor y consumador de la fe bíblica. Las normas diferentes de esta huella divergente fueron definidas, delineadas y manifestadas por el Maestro de Maestros, el glorioso Mesías que vino a iluminar con su luz reveladora las densas tinieblas de la humanidad. Y este Mesías Salvador es Jesucristo el Señor. Este Maestro libertador que vino al mundo para dar testimonio de la verdad divina es la persona más extraordinaria y divergente de la historia universal. Y como consecuencia de su divergencia, el que vino a rescatar y a consolar a los pecadores, el que vino a buscar a los marginados y perdidos, el que vino a libertar a los cautivos y levantar a los caídos, durante su ministerio fue recibido por unos y rechazado por otros. Los unos fueron pocos y los otros fueron muchos. La persona más auténtica y divergente de la historia, el Verbo encarnado, fue admirado, buscado y amado por pocos, porque los muchos le criticaron, los muchos le envidiaron, los muchos que le acosaron y le persiguieron por causa de su divergencia, amaron más las tinieblas que la luz, dice el Evangelio, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo, enseñó Jesús, aborrece la luz. El que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados, el mundo, el sistema rebelde y corrupto que está bajo el maligno, el sistema depravado que se opone a la verdad ética y moral de Dios, siempre ha rechazado y ha aborrecido al Señor Jesucristo. El mundo siempre ha rechazado y ha aborrecido a Jesús porque Él es divergente al mundo. El mundo aborreció y aborrece a Jesús porque Él es divergente, como una nota musical discordante en la sinfonía melódica del sistema cultural depravado y corrupto. Jesús es divergente. Dígalo conmigo, Jesús es divergente. Ahora bien, esta palabra, la palabra divergente, es el adjetivo que describe a las personas que divergen o discrepan de las normas sociales que son reconocidas y practicadas culturalmente. La palabra divergente en un contexto social es sinónimo de discordante, disconforme, contrario, desigual y discrepante. Una persona divergente es considerada diferente por una sociedad cuando él o ella rehúsan conformarse al sistema ideológico, filosófico o religioso de su cultura. Una persona divergente es distinta y disconforme por causa de su carácter, por sus convicciones y especialmente por su comportamiento distinto y discrepante a las normas de los demás. Y el cristianismo auténtico nos llama a ser diferentes. El cristianismo genuino que llama a ser distinto porque Jesucristo es 100% divergente al sistema mundanal. Amados, sin discusión alguna, en lo que concierne al sistema pecaminoso del presente siglo malo, Jesús es una persona disconforme. En lo que concierne al sistema mundanal, Jesús es una persona incompatible, disidente, inoportuna y contraria. Y esto, para el mundo que está bajo la influencia de la potestad de las tinieblas, es un asunto indeseable. El mundo me aborrece, le dijo Jesús a sus discípulos. El mundo me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. El que ama su vida la perderá, dijo Jesús. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Palabras de nuestro Señor. Si el mundo os aborrece, nos dice el Señor, sabed que a mí, entre paréntesis, por causa de mi divergencia, sabed que a mí el mundo me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan capítulo 15, verso 18. Si fuerais del mundo, si fuerais del sistema rebelde y pecaminoso, nos dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. El mundo ama lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo te amaría. Pero porque no sois del mundo, dice el Señor, por eso el mundo os aborrece. Y porque no sois del mundo, dijo Jesús, aunque yo os elegí del mundo, el mundo os considera disconformes e indeseables.
Porque ahora ustedes, por causa de mi divergencia, dice el Señor, no son del sistema. Ahora ustedes no son del sistema. Diga conmigo, yo no soy del sistema. El que está en Cristo no es del sistema. Ustedes en mí ahora son diferentes, dice el Señor. Ustedes en mí deben ser divergentes como una nación santa, real sacerdocio, que ha sido adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en mí, como el pueblo de Israel, ahora son un pueblo especial. Son un pueblo diferente, más que todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Iglesia, si Cristo, escucha, si Cristo está en nosotros y nosotros permanecemos en la palabra de Cristo, nuestro estilo de vida debe ser totalmente distinto a la forma de vida que el mundo practica. Si estás en Cristo, tu estilo de vida, tu forma de vivir debe ser distinta a la forma de la vida del mundo que aborrece la luz de Dios. Si somos de Cristo, debemos ser semejantes a la imagen de Cristo. Y escucha, el que es semejante a Cristo es divergente como Cristo. El que es semejante a Cristo es divergente como Cristo. Si invocamos el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, tenemos que apartarnos de la iniquidad. Y aún de toda apariencia o especie de maldad que se practica en el mundo. Si somos cristianos auténticos, si somos cristianos reales, debemos pensar como Cristo pensó para actuar como Cristo actuó o vivió como luminares en un mundo de oscuridad. Si somos discípulos de Cristo, debemos ser imitadores de Jesucristo en donde quiera que nosotros estemos para la gloria de Dios. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Por qué? Porque la gracia, la palabra y el Espíritu nos transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento para marcar una diferencia visible, bíblica y divergente en nuestras vidas como un estilo de vida. Como hijos e hijas irreprensibles y sencillos de Dios, todos somos llamados a tener un testimonio sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. En medio de su generación, escucha, en medio de su generación, el patriarca Job se destacó por ser un creyente diferente, un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Moisés fue el hombre más manso de su generación y su legado de vida como dador de la ley de Dios impactó la historia universal de la humanidad. La nación de Israel fue escogida por Dios para ser un pueblo especial entre todos los pueblos, y esto demandó de ellos una forma de vivir muy peculiar, muy distinta, diferente a todas las demás culturas de los pueblos de la tierra. El amado rey David fue un adorador radical, porque él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando el pueblo judío cayó en la apostasía de la idolatría, el dinámico profeta Elías y 7,000 varones israelitas rehusaron doblar sus rodillas delante de los Baales, de los dioses falsos de los pueblos cananeos. ¿Por qué? Porque ellos eran divergentes. Daniel, el profeta Daniel en su generación,
se destacó por ser un siervo del Dios Altísimo, consagrado, disconforme y divergente, que en los días del exilio del cautiverio israelí no deseó contaminarse con la cultura pagana del pueblo babilónico, ni siquiera con la comida que ellos comían. Él dijo: yo soy diferente. Y los amigos de Daniel, los divergentes Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar a la estatua de oro del rey Nabucodonosor, y por su divergencia ellos fueron echados en un horno de fuego ardiente para ser rescatados milagrosamente por la mano poderosa de Dios. En los días históricos de la iglesia primitiva, después del escarmiento de Zafira y de Ananías, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 13, se nos dice que nadie se atrevía a juntarse con los discípulos. Nadie se atrevía a juntarse con los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran diferentes. Ellos eran diferentes. Eran llamados a vivir una vida en la realidad del Mesías, una vida que era verdaderamente una vida transformada, una vida cambiada. No vivían detrás de una fachada religiosa, vivían lo que habían recibido, porque el Cristo resucitado ahora moraba en sus corazones. Y la gracia los hacía vivir de una forma distinta. Y dice que nadie quería juntarse, unirse a los discípulos, porque ellos eran divergentes. La iglesia primitiva fue una asamblea unida, consagrada, generosa, fraternal. La iglesia se reunía en las casas, dice la Escritura, para partir el pan con alegría y sencillez de corazón. Eran gente sencilla, eran gente alegre, eran gente unida como una familia. Eran gente diferente. Aleluya. Yo pregunto en esta mañana, ¿y la iglesia contemporánea es una iglesia diferente a la cultura del mundo moderno? La iglesia tradicional es una iglesia divergente, ¿realmente lo es? Un pensador cristiano sabiamente escribió estas palabras: si decimos que somos cristianos, entonces tenemos que ser muy diferentes a la gente que nos rodea. En una cultura mundanal. Si somos cristianos, nuestra vida tiene que cambiar por completo. Tiene que haber un antes y un después. Nuestra vida tiene que cambiar por completo para reflejar las virtudes del Cristo que mora en nuestros corazones. Porque como cristianos nosotros no estamos llamados a conformarnos a las cosas de un mundo que vive sin Cristo y sin Dios. No, como cristianos nosotros estamos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Viviendo sanamente, escribe este autor, como luminares en el mundo. Iglesia, en un mundo caído, un mundo corrupto y depravado, donde una iglesia apóstata se ha conformado a las normas modernas de una cultura mundanal, nosotros tenemos que ser creyentes divergentes, que como discípulos de Cristo rehusamos conformarnos al siglo de una era depravada que no conoce a Dios. Tenemos que ser distintos. Y conociendo este llamado vocacional, este llamado santo, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Diariamente tú y yo tenemos que presentarle al Señor nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Este es nuestro culto racional. No os conforméis, dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de la mente, del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el corazón inédito de la auténtica fe cristiana hay una huella distintiva, única y divergente que es 100% mesiánica. Y por causa de esta huella, el cristianismo nos llama a ser diferentes. Como una nación santa que ha sido redimida por la sangre del Cordero para los propósitos de Dios. El cristianismo nos llama a ser creyentes diferentes, como un reino de sacerdotes que viven en el mundo para servir y para adorar a Dios en la gracia del Mesías. El cristianismo nos llama a ser diferentes porque el autor y consumador de la fe cristiana es la persona más divergente de este mundo. Y con su divergencia, el Señor Jesucristo nos enseña a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Con su divergencia, el Señor hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Sabes qué? Si eres diferente, es porque Cristo mora en tu corazón. Si hay divergencia en tu vida, en lo que concierne a la cultura depravada, la palabra nos habla de una generación corrupta y somos parte de esa generación, fuimos parte de esa generación. Nosotros ahora en Cristo somos distintos. Por eso el mundo nos rechaza, como rechazó a Jesús. Aún el mundo religioso nos rechaza, como rechazó al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Por la diferencia. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo sé que yo soy distinto, yo soy diferente, porque yo tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida? Yo no soy lo que yo era. ¿Habrá alguien aquí que puede decir, yo no soy lo que yo era? De corazón lo puedes decir, yo no soy el mismo. Yo era otro. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora tengo otros intereses, ahora vivo para otro propósito. Aleluya. Cristo es la persona más divergente, porque Él es Dios y Dios es santo. Dios es otro, como Él no hay otro. No hay otro como Él. Él es único. Él es uno. Y Él hace diferencia cuando viene a nuestra vida. No se trata de hacer, sino de ser. Quiero repetir eso. No se trata de hacer. La religión nos enseña a hacer cosas. El Señor nos dice, tú tienes que ser. Y para tu ser, tú tienes que entregarme tu corazón para que yo ahora pueda vivir en ti y a través de ti. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuán divergente eres tú? Te voy a dar unos segundos para que pienses en eso. ¿Cuán divergente eres tú a la cultura, a la generación en la cual te ha tocado vivir? ¿Cuán divergente eres tú? ¿Pueden los hombres ver la divergencia del Cristo que mora en tu ser interno?
Puede ver tu prójimo, tus familiares, en tu casa, tus amistades, en el centro de trabajo, el cambio radical que Cristo ha operado en tu corazón regenerado. Puede ver la gente el reflejo vivo de la imagen del Cristo que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuán divergente eres tú. Cuán divergentes somos. El que ama su vida, la perderá, dijo Jesús. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará.